¿Puede un solo acto de fe cambiarlo todo en el momento más difícil de la vida? A veces, cuando parece que ya no hay esperanza, es justo entonces cuando sucede algo increíble. Esta historia comenzó en un pequeño y polvoriento pueblo del sur, donde en una casa de barro con el yeso agrietado vivía la familia Hernández. Carmen Hernández era esa mujer cuyas manos nunca conocieron el descanso. Ella criaba a sus hijos, el pequeño Mateo de 10 años y la pequeña Lucía de 7, sola, después de que su esposo Javier muriera hace 2 años en la construcción. En su pequeña casa con la puerta torcida y ventanas cubiertas con mosquitero, también vivía la abuela Isabel, madre de Javier, guardiana de las tradiciones familiares y de una fe inquebrantable. Aquella mañana temprana, Carmen, como de costumbre, se despertó antes del amanecer. La primera luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, tiñendo las paredes de su única habitación de un suave color rosa. Los niños aún dormían, acurrucados en el delgado colchón que compartían. Mateo, incluso en sueño, mantenía su mano sobre el hombro de su hermana menor, un pequeño protector que había asumido el papel de hombre en el hogar demasiado pronto. Carmen se levantó en silencio y se puso un viejo albornoz. Sus movimientos eran cautelosos. La vieja cama de madera crujía con cada giro. Desde la habitación contigua ya se escuchaba el murmullo de una oración. La abuela Isabel comenzaba cada día hablando con Dios. Sus manos arrugadas hilaban cuentas gastadas, sus labios pronunciaban en silencio palabras de agradecimiento por otro día concedido. «Buenos días, mamá Isabel», dijo en voz baja Carmen, al pasar junto a la habitación de su suegra. La anciana asintió, sin interrumpir su oración, pero sus ojos, rodeados de una red de arrugas, brillaron cálidamente. En la mesa de la cocina había 7 panes, todo lo que les quedaba para comer. Carmen los miró con preocupación. Una semana antes, su despensa estaba bien provista, pero la enfermedad, que le había costado su trabajo, había agotado no solo su energía, sino también sus escasas reservas. Ella se sirvió una taza de té de hierbas, que la abuela Isabel recolectaba en la ladera de la colina detrás de su casa. El vapor se elevaba en finas hebras, y Carmen lo inhalaba, tratando de encontrar en este simple ritual la fuerza para el día que venía. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, y ella se preparaba para salir a buscar trabajo nuevamente, con una esperanza que se iba desvaneciendo cada día más. La vida de la familia Hernández después de la muerte de Javier se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. Su casa de barro con las ventanillas azules desvaídas estaba en el borde del pueblo, donde la niebla matutina se aferraba a los cactus y las escasas acacias por más tiempo. En un patio apenas más grande que la propia casa, Carmen intentaba cultivar vegetales, pero la tierra estaba demasiado seca, y el tiempo para regar era escaso. Carmen trabajaba como limpiadora en 3 casas de familias adineradas. Se levantaba antes del amanecer y regresaba después de la puesta de sol. Sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza, su espalda dolía por las constantes inclinaciones, pero nunca se quejaba. Cada peso que ganaba con sus manos callosas era importante, para los útiles escolares de los niños, para los medicamentos de la abuela Isabel, para pagar la electricidad, que tan a menudo era cortada. Mateo, a pesar de su corta edad, ya ayudaba. Después de la escuela, llevaba agua del pozo a los vecinos, a cambio de unas monedas o un trozo de fruta. Lucía recolectaba hierbas y hojas para el té, recordando sus nombres y propiedades, absorbiendo la antigua sabiduría que se transmitía de generación en generación. La abuela Isabel era el corazón de su hogar. No podía trabajar debido a su edad, pero su contribución a la familia era invaluable. Cocinaba de la nada, convertía los ingredientes más simples en comidas sustanciosas, zurcía la ropa de tal manera que los remiendos se volvían adornos, y contaba a los niños historias sobre una gran fe y los milagros que sucedían a quienes no perdían la esperanza. «Niños», solía decir Isabel, mientras removía los frijoles hirvientes en una vieja cacerola. «La riqueza de una familia no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesta a dar incluso cuando también necesita». Por las noches se reunían alrededor de la vieja mesa de madera cubierta con un mantel que Isabel había bordado para su boda. A la luz de una sola lámpara comían una cena modesta, pero lo hacían con tal dignidad, como si estuvieran sentados en una mesa real. La abuela Isabel siempre insistía en que oraran antes de comer, agradeciendo a Dios por cada bocado de alimento. «Dios cuida de las aves más pequeñas», repetía a menudo.
y de ninguna manera dejará a ustedes, mis queridos. Los niños escuchaban estas palabras con reverencia, y Carmen, con una silenciosa esperanza y dudas ocultas que se habían asentado en su corazón tras la muerte de su esposo. Se preguntaba cada vez más, si Dios realmente ve su sufrimiento, ¿por qué no extiende una mano para ayudar? Siempre llega un momento en la vida en que la copa de pruebas se desborda. Para Carmen, ese momento llegó un frío martes, cuando se despertó con fiebre y una tos tan fuerte que no pudo levantarse de la cama. Pasó 2 días tratando de combatir la enfermedad con los remedios caseros que la abuela Isabel preparaba, pero en el tercer día, su patrona, la señora Valdés, vino personalmente para informarle que ya no necesitaba los servicios de una limpiadora que no puede garantizar estabilidad. Necesito una persona en la que pueda confiar todos los días, dijo, de pie en la puerta y arrugando la nariz por el olor de las infusiones de hierbas. Tengo demasiadas cosas valiosas para confiarle a extraños. Los demás empleadores siguieron su ejemplo. En el transcurso de una semana, Carmen perdió todas sus fuentes de ingresos. Las reservas de comida se desvanecían día a día. Primero se agotó la harina, luego el arroz, después los frijoles. Los niños comenzaron a recibir porciones cada vez más pequeñas, y Carmen y la abuela Isabel a menudo se acostaban con el estómago vacío, asegurándose mutuamente que ya habían comido antes. Una noche, Mateo regresó a casa con los ojos llorosos. Su maestra había notado que el niño había estado viniendo sin almuerzo durante una semana, e intentó interrogarlo. El orgullo no le permitió confesar la difícil situación de su familia. Dijo que simplemente había olvidado la comida en casa. «Mamá, ya no quiero ir a la escuela», susurró, acurrucándose contra Carmen. «Los otros niños se ríen de mí porque mis zapatos están rotos y huelo mal. Estamos ahorrando el jabón». Esa noche Carmen no pudo dormir. Escuchaba cómo los estómagos de sus hijos rugían por el hambre, y sentía cómo algo se rompía dentro de ella. Su orgullo, su fe en un futuro mejor, su esperanza. Todo estaba colapsando, dejando solo vacío y miedo. Por la mañana miró en la despensa. Quedaban solo 7 pequeños panes que la abuela Isabel había horneado con el último puñado de harina. 7 panes para 4 personas. Quizás para 2 días, si se ahorraba. ¿Y luego? Carmen, dijo suavemente la abuela Isabel, acercándose por detrás y abrazando a su nuera por los hombros. Veo el miedo en tus ojos, hija. Pero recuerda que las horas más oscuras siempre vienen antes del amanecer. Mamá Isabel, ya no sé en qué creer, susurró Carmen, sin girarse para que la anciana no viera las lágrimas en sus ojos. Los niños están hambrientos, no hay trabajo, y nadie extiende una mano para ayudar. Entonces, tal vez deberíamos ser nosotros quienes extendamos la mano primero, respondió la abuela con una suave certeza en su voz, que le pareció a Carmen casi una locura en su situación. Esa misma noche, cuando el sol tiñó el cielo de tonos naranjas y púrpuras, la abuela Isabel reunió a la familia alrededor de la mesa. Sobre el mantel desgastado estaban los 7 pequeños panes, escasos, modestos, con una corteza oscura. Colocó sus manos arrugadas sobre ellos y cerró los ojos. «Vamos a orar juntos», dijo suavemente. Los niños inclinaban obedientemente la cabeza, aunque los estómagos de Mateo y Lucía rugían traicioneramente. Carmen se quedó un poco a un lado, con las manos en el pecho, con una sombra de duda en su rostro demacrado. «Señor», comenzó Isabel con una voz que estaba llena de tal certidumbre, que incluso Carmen contuvo la respiración. «Te agradecemos por estos panes que nos has dado hoy. Te agradecemos por el techo sobre nuestras cabezas, y por el amor que nos hace familia. Creemos que no nos dejarás en la necesidad». Después de la oración, la abuela Isabel tomó uno de los 7 panes y lo colocó aparte. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Carmen, sin ocultar su inquietud. «Ya apenas tenemos suficiente para un par de días. Señora Morales está enferma, y su hijo se ha ido a trabajar y no ha regresado», respondió con calma Isabel. «Este pan se lo llevaremos a ella». Carmen, desesperada, levantó las manos. «¿Quieres dar nuestra comida cuando mis niños están hambrientos? ¿Qué sentido tiene eso?». La abuela Isabel se levantó y se acercó a Carmen. Su espalda se había encorvado por años de duro trabajo, pero sus ojos brillaban con una fe inquebrantable. «Cuando no tenemos nada que perder, es precisamente entonces cuando debemos dar», dijo suavemente, tomando las manos de Carmen entre las suyas. «No es solo pan, hija, es fe. Fe en que la bondad genera bondad y que la generosidad atrae bendiciones». Mateo, que había estado escuchando la conversación con el rostro tenso, de repente se levantó.
Yo llevaré el pan a la señora Morales, mamá. Carmen quería objetar, pero algo en los ojos de su hijo la detuvo. Por primera vez en muchas semanas, vio en ellos no miedo y cansancio, sino determinación y una especie de luz interna. Como si las palabras de la abuela habían encendido en él una chispa de esperanza que Carmen misma había perdido desde hace tiempo. Está bien, cedió, pero ten cuidado y regresa enseguida. Mateo tomó el pan, lo envolvió en un paño limpio y salió por la puerta. Su pequeña figura se movía lentamente en la creciente penumbra. Carmen lo miraba irse, y su corazón se rompía por una mezcla de sentimientos, la ansiedad maternal, la amargura por la desesperación de su situación, y una pequeña, casi moribunda esperanza de que las palabras de su suegra no fueran solo historias reconfortantes para los desesperados. Ahora esperaremos, dijo la abuela Isabel, regresando a la mesa y dividiendo el pan restante en 4 pequeñas porciones. Y creeremos. Mateo caminaba por el camino polvoriento, abrazando el pan envuelto contra su pecho. En su corazón de 10 años luchaban distintos sentimientos: el deseo de proteger a su familia, la fe en la sabiduría de la abuela Isabel, y una extraña sensación de que estaba haciendo algo importante, aunque no entendía del todo qué era. La casa de la señora Morales estaba en la esquina de la calle, tan modesta como la suya, pero aún más deteriorada. Cuando Mateo llamó a la puerta, nadie respondió durante un rato. Finalmente, una voz débil le invitó a entrar. ¿Quién está ahí?, preguntó la anciana, tumbada en una estrecha cama. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con fiebre. Soy yo, Mateo Hernández, señora Morales. La abuela Isabel le manda pan. El niño extendió el paquete, sintiendo extraña satisfacción por cumplir con la tarea. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la mujer. Dile a tu abuela que es un verdadero ángel. No he comido en 2 días y mi hijo no ha regresado. Cuando Mateo ya se preparaba para salir, alguien volvió a llamar a la puerta. En el umbral había un hombre de mediana edad que el niño nunca había visto antes. Perdón, dijo el desconocido con una sonrisa que, de alguna manera, convirtió el lugar en un espacio más cálido. Pasaba por aquí y sentí que necesitaban ayuda en esta casa. En sus manos llevaba una canasta llena de comida, mucho más de lo que llevó Mateo. Frutas, verduras, pan, incluso una botella de leche. El Señor los ha enviado, exclamó la señora Morales. ¿Pero cómo lo supiste? El desconocido solo sonrió. A veces, hay que seguir el llamado del corazón. Se volvió hacia Mateo. Tú debes ser de la familia Hernández. Lleva esto a tu madre y a tu abuela. Y le extendió al niño otra canasta más pequeña que contenía productos y un pequeño sobre. Mateo no recordaba cómo corrió a casa, cómo abrió la puerta y colocó la canasta sobre la mesa frente a los ojos asombrados de Carmen, Isabel y Lucía. ¿De dónde es esto?, exhaló Carmen sin creer lo que veía. Un tipo trajo comida a la señora Morales, y luego dejó esto para nosotros, explicó Mateo, jadeando. Parecía que sabía nuestros nombres. La abuela Isabel sonrió suavemente, pero no dijo nada. Solo abrió el sobre, que contenía varios billetes y una nota. Para pagar cuentas y empezar de nuevo. A veces, un acto de fe puede cambiarlo todo. Con gratitud, amigo. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de su casa, la señora Méndez, con la que apenas se saludaban antes. Imagina, hoy vino un desconocido y me trajo comida. Dijo que debía compartir con los vecinos. Inmediatamente pensé en ti, Carmen. Una tras otra, las historias sobre el misterioso benefactor se extendieron por toda la calle. Cada relato era similar. Un desconocido, una sonrisa amable, generosos regalos y una petición de compartir con los demás. Y una extraña coincidencia. Todos lo describían de manera diferente, pero todos afirmaban que apareció en sus vidas aproximadamente al mismo tiempo que Mateo llevaba el pan a la señora Morales. En los días siguientes, comenzaron cambios sorprendentes en la pequeña comunidad en el borde de la ciudad. El señor Rodríguez, propietario de un pequeño terreno en la periferia, propuso crear un huerto comunitario. Tengo tierra sin utilizar, y juntos podríamos cultivar suficientes verduras para todos, dijo en una reunión improvisada de vecinos que tuvo lugar en el patio de los Hernández. La señora García, quien trabajaba de cocinera en un restaurante en el centro, se enteró de que su jefe estaba buscando una limpiadora. Inmediatamente pensé en ti, Carmen, dijo. El dueño del restaurante es un buen hombre. Incluso permite llevarse la comida que sobra al final del día. Incluso la maestra de Mateo vino a su casa. Tu hijo es muy inteligente, comentó a Carmen.
Puedo darle clases adicionales gratis, si lo permites. La familia Hernández no se volvió rica en el sentido habitual de la palabra. Seguían viviendo en la misma casa de barro con el yeso agrietado. Pero ahora su despensa nunca estaba vacía. Los niños tenían ropa limpia y útiles escolares, y en los ojos de Carmen regresó aquella chispa que se había apagado con la muerte de su esposo. «¿Ves, Carmen?», le dijo un día la abuela Isabel, mientras trabajaban juntas en el huerto comunitario. «A veces solo se necesita una semilla de bondad para cultivar un jardín entero de bendiciones». Un mes después, cuando la familia Hernández se reunió para cenar, ya no una cena escasa, sino completa y nutritiva, la abuela Isabel compartió sus pensamientos sobre lo que había ocurrido. «¿Saben, niños?», comenzó, mirando la llama de la vela en el centro de la mesa. «Muchos siguen preguntándose quién era ese extraño que trajo comida y esperanza a nuestros hogares». La pequeña Lucía, ya no tan delgada y pálida, levantó la cabeza de su plato. «¿Era un ángel, abuela? ¿Un verdadero ángel con alas?». Isabel sonrió. «Quizás, querida. Pero creo que el verdadero milagro no fue la aparición del extraño, sino lo que sucedió en nuestros corazones en ese momento, cuando decidimos dar lo último que teníamos». Tomó la mano de Carmen entre las suyas. «Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces a través de las manos de otras personas. Pedimos pan y obtuvimos una comunidad entera que se cuida mutuamente». Mateo, que en las últimas semanas se había vuelto más pensativo y serio, preguntó: «¿Pero cómo sabías, abuela? ¿Cómo podías estar segura de que todo cambiaría si dábamos nuestro último pan?». «No lo sabía, corazón», respondió Isabel honestamente. «Simplemente creía. La fe no significa saber de antemano que todo estará bien. La fe es dar el paso hacia lo desconocido con el corazón abierto y las manos extendidas». En los ojos de Mateo se reflejaba una comprensión que era más profunda que su edad. Asintió, como si hubiera tomado una decisión para sí mismo. La historia de la familia Hernández y el milagro de los 7 panes se extendió gradualmente más allá de su pequeño barrio. La gente la contaba entre sí, a veces agregando sus propios detalles, pero la esencia permanecía inalterada. Cómo un acto de fe y generosidad en un momento de necesidad transformó a una comunidad entera. Hoy, si visitas aquel pequeño pueblo del sur, verás un próspero huerto comunitario, donde jóvenes y ancianos trabajan juntos. Cada sábado, los vecinos se reúnen alrededor de una mesa compartida, no solo compartiendo comida, sino apoyo, consejos, sus alegrías y tristezas. Y en el centro de esas reuniones, a menudo, podrás ver a la familia Hernández. Carmen, que ahora ayuda a otros a encontrar empleo. Mateo, que ha crecido en un joven serio con un buen corazón. Lucía, que ha heredado de la abuela Isabel el conocimiento de las hierbas curativas. Y la mismísima abuela Isabel, cuyos ojos siguen brillando con una fe tranquila e inquebrantable. A veces, cuando la conversación gira en torno a aquel día y al misterioso desconocido, Isabel solo sonríe y dice: «Primero parece que estás solo, y luego te das cuenta. Dios te ha estado guiando todo este tiempo». Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de fe puede encender una luz que disipa la oscuridad. Que la generosidad engendra generosidad. Y que a veces, cuando estamos dispuestos a dar lo último que tenemos, recibimos mucho más de lo que nunca imaginamos. Si esta historia ha calentado tu corazón y te ha recordado la importancia de la fe, la generosidad y la comunidad, suscríbete a nuestro canal. Aquí viven sencillas parábolas que nos recuerdan lo más importante. Comparte esta historia con aquellos que, quizás, atraviesan sus propias pruebas y necesitan una chispa de esperanza. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la fe y las buenas acciones, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas otras historias inspiradoras que te ayudarán a ver el milagro en la vida cotidiana. También estaríamos agradecidos si compartes tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Quizás tienes tu propia historia sobre cómo un acto de bondad o fe cambió la vida de alguien. Tus comentarios nos inspiran a crear nuevas historias y ayudan a otros espectadores a encontrar nuestro canal. Nos vemos en los próximos episodios, donde continuaremos compartiendo historias que calientan el alma y nos recuerdan lo más importante.